Bien, estamos con la profesora Ana Balbi. ¿Cómo está, Ana? Buena Hola Ricardo, jornada. ¿cómo estás? ¿Cómo están Estamos ustedes? contentos. Siempre decíamos cuando una institución tan importante como la Sociedad Italiana, que el 11 de noviembre va a estar cumpliendo sus 50 años, y llega a esa edad. Nosotros acá con la radio, con LT39, vamos a estar el año que viene llegando a esos años. Decíamos, qué Sí. importante es el tema que una sociedad tenga instituciones que se mantengan en el tiempo Sí, y que se sí, vayan adaptando también a los tiempos que corren, ¿no? Es un desafío muy importante para algunas instituciones tan tradicionales como es, por ejemplo, en este caso, la Sociedad Italiana. Sabemos que estuviste dando una charla muy interesante y queríamos abrir este espacio aquí de la plataforma multimedia LT39 para profundizar un poquito y darnos un tiempito para contar un poquito de esa historia de aquellos años, de aquellos inicios, de la importancia que tuvo esta sí. institución. Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias por la invitación. Eh, es muy interesante la perspectiva que vos planteás, Ricardo. Podemos marcar así como dos momentos en relación a lo que vos estás señalando respecto de las instituciones o asociaciones. Nos vamos un poquito hacia atrás, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se da un fuerte movimiento en pos de la organización de entidades. Y Victoria ahí tuvo un protagonismo muy grande porque precisamente hacia 1863 es cuando, bueno, muchos de nuestros antepasados, victorienses todos en definitiva, decidieron organizar lo que es la sociedad italiana, para nuclearse, para ayudarse, para ayudar a los inmigrantes, para atenderlos en los distintos momentos de la vida, a nivel colectivo, familiar. Y a partir de allí comenzó un largo camino que sigue hasta hoy, porque como vos decías y charlábamos un poquito antes de la entrevista, la importancia de las personas comprometidas con estas asociaciones. Y la Sociedad Italiana de Victoria tuvo y tiene personas dispuestas a trabajar mucho. Ellos fueron, la colectividad italiana en Victoria y la sociedad italiana fueron dejando como una huella de italianidad en nuestra ciudad. Se puede ver en la arquitectura, en las costumbres, hasta en las comidas, en lo cotidiano. Yo siempre digo que en Victoria no hace falta eh, imaginar, imaginamos muchas cosas, pero también lo vemos a diario, lo vemos hasta en los apellidos de familias que han venido, no sé, hace años atrás, ¿no? Entonces, la sociedad italiana es una asociación junto a otras, porque no fue la única, por supuesto estuvo la sociedad española, la sociedad sudamericana y otras asociaciones. Inclusive en Victoria, fíjate Ricardo, es muy importante que en esa, como en el último cuarto del siglo XIX, se forman las asociaciones relacionadas con el carnaval. Y eso es muy interesante porque ellos tenían su banda de música, ensayaban, luego cuando llegaba la época del carnaval, que sigue siendo tan importante hasta hoy, y seguirá siendo seguramente para Victoria, organizaban los desfiles, los bailes, las mascaradas, bueno. Entonces, lo que vos marcás coincido plenamente, es muy importante esta vida asociativa, porque involucra a muchas personas, hombres y mujeres, que se dieron, digamos, y se consagraron a trabajar por algo más allá de lo propio, que no está mal, pero además dieron su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia. Y en ese contexto también yo ubicaría, a fines del siglo XIX todavía, ya voy a salir de ahí, las asociaciones que empezaron a formarse vinculadas a lo religioso. Por eso está muy marcada la historia de nuestro país a nivel nacional, regional y local por esas asociaciones. Después, como todas las asociaciones, tienen una vida propia, ¿sí? Y van teniendo también otras expresiones. En el caso de la sociedad italiana, lo que digo, voy a decir, estamos celebrando como admiradora del italiano y descendiente de aquellos inmigrantes, lo que se dio en llamar la Asociación Dante Alighieri, que atiende fundamentalmente
la enseñanza de la lengua italiana. Ujú. Entonces, desde 1971, desde noviembre de 1971, tenemos la fortuna, que no es casualidad, obedeció a un conjunto de causalidades y de personas que así trabajaron y bregaron para lograrlo, en conformar la Escuela de Italiano de Victoria. Entonces allí, como alguna vez expresé en alguna charla, han pasado felices estudiantes, entre las que alguna vez me conté. Yo empecé a estudiar italiano, después no pude seguir porque empecé a trabajar por la noche. Pero bueno, después he seguido tomando clases de italiano. Para mí es una lengua bellísima, absolutamente vinculada a las raíces, y es un espacio inclusivo en el sentido que todos podemos acceder, no importa si no sos descendiente o no tenés ascendiente italiano. Vos ahí en ese espacio, y eso lo hemos visto a lo largo de estos años, tanto estudiantes como profesores, aprendiendo no solamente la lengua, sino la cultura del italiano, y eso es precisamente lo que estamos celebrando. Yo creo que es una celebración que excede el marco de lo institucional, de la asociación, si bien la asociación se merece celebrar los 50 años, pero que está muy imbricada con nuestra vida, con nuestra vida victoriense, con los victorienses, todos Yo nosotros, me de otro modo, sorprendo, ¿no? me sorprendo muchas Sí, veces cuando cuando uno ve algo demasiado lo deja de ver, ¿no? Se empieza a hacer este sí, fenómeno. Entonces uno pasa por las calles sí, de Victoria y va recorriendo sus arquitecturas, sus edificios, y bueno, ya en algún momento son casi una vivienda más, un lugar común. Pero cuando ve a sí. un turista azorado, por ejemplo, parado frente al lugar, uno realmente se da cuenta y ahí toma conciencia de nuevo de la Sí. dimensión que tiene, por ejemplo, ¿no? Solamente mencionando lo que es la arquitectura de uno de los, algunos dicen, uno de los edificios más lindos de la ciudad. Sí, sí, exactamente. Y fue uno de los primeros grandes logros de aquella sociedad italiana el tener su propia sede. Y si uno recorre eh, las actas escritas en italiano, ve todos los pormenores, que es el esfuerzo, en realidad, el esfuerzo de ellos es el esfuerzo de tantas asociaciones. Vas leyendo, ¿cómo decir? No solamente desde lo que es la memoria, lo intelectual, sino desde las emociones, desde el trabajo, desde el compromiso, lo que significaba para aquellos el tener su lugar, su sede, que fíjate, estuvo pensada incluso como una sede abierta a la cultura también, porque por algo tenemos ese salón, que ha sido el hogar de tantos eventos culturales relacionados con la música. Hasta funcionó un cine por allí, años atrás, en las épocas que funcionaban varios cines en la ciudad de Victoria, allí también hubo cine, pero bueno, vemos que su vida activa y prolífica y sigue hasta ahora, porque prácticamente de modo permanente están ofreciendo, sus puertas están abiertas. Esa es la sensación que yo tengo. Yo cada vez que voy a la sede, he tenido me han honrado con invitaciones para dar charlas o cuando iba a dar clases, como que me sentía en mi casa de algún modo. Ujú. Es un ambiente, por lo menos así lo vivo yo, así lo vivo yo. Y la belleza, por supuesto, coincido con vos, Ricardo, es un edificio extraordinario, es una joya de la arquitectura, y esta cuestión italianizante, claro que plasmó o moldeó gran parte de lo que es sobre todo el casco histórico, pero no solo el casco histórico, porque si uno recorre Victoria, como estoy seguro que lo harás, Ujú. encontrás por los barrios, encontrás en los campos también, testimonios de esos constructores italianos que eran realmente de un buen gusto, un equilibrio, que sinceramente yo no lo veo tan extendido, o sea, lo veo muy nuestro, o sea, por supuesto que lo italianizante está extendido en todo el país, pero hay ciertos detalles constructivos de mesura, de equilibrio, de belleza que, no sé, yo lo veo acá, y lo que vos decís también es muy cierto, tanto tenerlo cerca y familiar, y uno en la vida diaria, ajetreado, con, bueno, un sinnúmero de situaciones a atender, por ahí perdemos esa mirada histórica, y a veces vienen los turistas y a veces también vienen y han venido
profesores, arquitectos, estudiantes de arquitectura, a hacer tareas aquí, vinculadas a lo que es plasmar, ¿no es cierto?, con toda su técnica, lo que son las construcciones en Victoria. Y ahí tiene mucho que ver, tuvieron mucho que ver los constructores italianos. Por supuesto que también los hubo españoles, también los hubo argentinos, en fin, la gama es muy amplia, pero tenemos ahí un sello distintivo importante. Y en este sentido también fue muy relevante el aporte de Fortunato Ferro, que era un inmigrante italiano, que fue el que inició la vida teatral en cuanto a una sede específica para teatro, y que fue continuada por sus descendientes, también vinculados a la colectividad italiana. De manera que acá tenemos que hacer una mirada, por supuesto, que incluya, que involucre y que también contemple a las otras colectividades y grupos, ya sea, por ejemplo, la sociedad sudamericana, ¿no es cierto?, que nucleaba también a otro sector, porque la idea acá no era la competencia, sino era la ayuda mutua, Ricardo. Claro. Entonces, también, exacto, era la ayuda, el colaborar, el generar, el invitar, el abrirse. Entonces me parece que tenemos muchísimo por aprender de ellos todavía. Sí, yo Y creo bueno, que este tipo de instituciones, este tipo de esto que hoy estamos mencionando, recordando, nos deja también claro algunos elementos que no hay que perder de vista en esta sociedad. O sea, hablamos hoy decíamos, de trascender, de gente que se ayuda, que muchos son inmigrantes, pero que saben que están construyendo en otro país, en un país que lo sienten como propio, pero no olvidan sus raíces, trabajan para mantener su cultura, pero siguen aportando a una nueva sociedad, avanzan con una sociedad, o sea que no es que se quedan en el tiempo pensando en el pasado, sino tal que cual, construyen, tal cual. No. amparan a una comunidad. Bueno, son muchos elementos, muchos valores que me parece que está muy bueno destacarlo en estas oportunidades para darnos cuenta un poquito por dónde va el camino a veces para algunos problemas recurrentes que tenemos en la Argentina. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, trabajaban, ¿cómo podemos decir? Sin olvidar sus raíces, pero en función del presente y el futuro, y en función de este nuevo país que los había recibido. Y ahí tenemos que ver la construcción de una identidad heterogénea, pero justamente por su diversidad muchísimo más rica, en donde las piezas, justamente las que encajan son las diferentes. Entonces, es un gran rompecabezas en donde se fue construyendo un modo de vivir, un modo de pensar, y coincido con vos, muchas cuestiones por aprender de aquellos, más allá de la diversidad, de los objetivos en común. ¿Y eran realmente ellos competitivas tenían, estas instituciones, Ana? Digo, mira, competían yo entre ellas, yo no tengo te esto, entiendo, nosotros hacemos. hasta donde yo he leído no he encontrado registros, no. Es como que ellos trabajaban por, bueno, los españoles, por los inmigrantes españoles, etcétera, lo que ya hemos mencionado. No lo descarto totalmente, porque el ser humano también tenemos una cuestión así, pero más bien lo que yo he podido recoger o acceder, viste, siempre en las lecturas basadas en documentos o en testimonios de por ahí esto pasó hace mucho tiempo, sobre todo en la sociedad italiana, no la escuela de enseñanza de italiano, pero era más bien una cuestión, una búsqueda de ayudar al inmigrante que llegaba, atender su salud, tener farmacia propia, tener también su panteón social propio, y esto lo vemos replicado en otras ciudades, no es que seamos únicos, porque vamos a la sociedad italiana de otras ciudades de Entre Ríos, pero esto sucedía a nivel nacional, se daba. Inclusive la sociedad italiana tuvo su propia escuela, y ahí tenés la figura de educadores fundamentales, pero a mí me parece que lo que podríamos quizás sí rescatar es la vitalidad que tiene nuestra sociedad italiana a lo largo del tiempo. Es como que sabe generar, o salen personas dispuestas a trabajar, y trabajan muchísimo para su supervivencia, para su actividad interna y externa, y ahí me parece también clave estos 50 años de la enseñanza de la lengua italiana, que además coincide
con la conmemoración del 7º centenario del fallecimiento de Dante Alighieri. Por eso esta charla a la que vos hacías alusión cuando charlábamos un ratito antes, desde ya agradezco una vez más la invitación a todas las personas que están en estos eventos, ¿no es cierto? Especialmente a Graciela Pagliari y a todo el equipo de trabajo de allí. Bueno, pensamos que sería oportuno abordar el contexto sociohistórico de Dante Alighieri, que si bien vivió y falleció hace 700 años, como decir, ¡ay, 700 años! En la Edad Media, que todavía sigue siendo una edad que resulta, yo digo, la charla opaca, pero una edad que duró 1000 años y que tuvo, bueno, cientos y cientos de cambios y transformaciones, pero por ahí no tiene una mirada muy luminosa, y yo creo todo lo contrario, que fue sumamente luminosa y creativa la Edad Media. Bueno, cuando comenzaba la Edad Media clásica, a dar los primeros síntomas de cambio, de quiebre, o sea, como que se vislumbraba esa nueva era, la modernidad, el Renacimiento, ahí es donde vive, crea y fallece Dante Alighieri. Entonces su obra cumbre, la comedia, constituye realmente un documento de su época. Es apasionante tanto la vida como la obra. Y vos sabés que aunque hayan pasado 700 años, yo lo veo de una gran actualidad. Porque también Dante, uno por ahí lo ubica como poeta, y por supuesto, es llamado el poeta supremo, ¿no? Padre del italiano, sí. Pero en su vida fue una persona sumamente comprometida con los destinos de su ciudad. No fue de ese poeta que una vez se imagina, ¿no es cierto?, alejado. No, él absolutamente comprometido. Y tanto fue su compromiso que, bueno, eso le costó el exilio, ¿no? Y vivir los últimos años de su vida fuera de su amada Florencia. Así que hubo también muchas situaciones. A veces uno lo imagina a Dante el hombre enamorado, ¿sí? El hombre enamorado, el hombre culto, el hombre de letras, una figura prominente de la cultura medieval occidental, sin duda, pero fue un hombre, ya te digo, comprometido con los asuntos de esa ciudad-estado, que era Florencia en ese momento, que estaba viviendo un despegue económico importantísimo, pero que estaba absolutamente atravesada por conflictos de bandos políticos irreconciliables, y también por fuertes competencias a nivel social, porque esa Edad Media tradicional, feudal, estaba cambiando, y en su lugar aparecían sectores emergentes, que después se llamarían burgueses. Bueno, entonces había una situación bien compleja. Y él, en el dolor del exilio, en el dolor de su distanciamiento de su ciudad amada, escribe varias obras, pero la que termina es la comedia. Entonces, ese viaje que él realiza más allá de la muerte, ¿no?, por el infierno, por el purgatorio y por el cielo, en realidad puede ser leído de muchas maneras. Hay muchos especialistas que lo han tratado muy bien a eso, maravillosamente bien, pero desde el punto de vista histórico, sociohistórico, vemos allí todo un documento, un testimonio de época. Tal vez esa Si lo leemos humanidad, en esa clave, como que vamos descubriendo tal esa vez etapa y esa humanidad. esa humanidad, exactamente. Sí, Bueno, y sí, tal vez sí, esa sí. forma de vida, o esa situación particular, afortunada o desgraciadamente para él, pero afortunadamente para el resto de la humanidad, es lo que hace la diferencia, ¿no?, Sí, de un poeta excelente a uno superior. sí, sí. Vos sabés que sí, lo que decís, sí. Lo que para él fue terrible, porque realmente lo padeció, recordemos que anduvo por diferentes sitios. Bueno, imaginémonos nosotros exiliados, Sí, sí, el sí. exilio no es una decisión, una cosa es irse cuando vos decidís irte, bueno, perfecto. Otra cosa es cuando tenés que irte. Y bueno, allí crea esto, y también hace todo un abordaje de los distintos personajes de su época, contemporáneos. Bueno, vemos que en la comedia hay personajes históricos, literarios, mitológicos, pero también ubica a personas perfectamente identificables de su época en diferentes lugares, ya sea el purgatorio, el infierno y algunos en el cielo también. Y esto tiene el cielo, fíjate que es un canto muy particular, pero está atravesado por la dimensión política.
Si yo lo analizo desde la perspectiva histórica, vemos allí un poco las ideas políticas de Dante, en cuanto a que su aspiración hubiese sido la unidad, bajo un emperador, que bueno, ahí hubo alguna ilusión, pero luego falleció, entonces lo ubica en un lugar muy encumbrado del cielo. Entonces, un poco la charla que traté de ir viendo estos entrecruzamientos entre la realidad histórica y la obra, no solo con la comedia, sino con otras también, vemos cómo él va plasmando lo que él vive, lo que él siente, y lo hace de una manera, bueno, extraordinaria. Realmente es un poeta extraordinario, y digo, bueno, en la charla que, bueno, ojalá sea una oportunidad de leer o releer sus obras, y de recuperarlo. Y también a lo largo de este año ha habido muchísimas conferencias, se han editado biografías, hay muchos aspectos de su vida todavía que están investigándose. Yo creo que hay mucho todavía por descubrir y por saber sobre Dante. Pero bueno, lo importante por ahí que nos quede como la llamita, digamos, de la curiosidad, de saber más y de conocer más, y también de ver qué perspectiva vincula aquello tan lejano con nuestro presente, porque yo realmente tengo una visión, una concepción de la historia que es pasado-presente. Pasado-presente. Es decir, yo trato de conocer y comprender el pasado y vincularlo con el presente, porque tiene que haber un diálogo constante para que se enriquezca también, y para plantearte nuevas preguntas. Pero así que ha sido una ocasión muy linda la que me ha dado la Sociedad Dante Alighieri, y también vos decías por allí esta cuestión de que la radio también festejaría el próximo año el cincuentenario. Bueno, la década del 70, si yo quiero venirme al siglo XX, vamos a viajar, yo siempre utilizo mucho esta figura de viajar en el tiempo, dejamos el siglo XIX, nos venimos al siglo XX, convengamos que las décadas del 60, del 70, fueron muy ricas en cuanto a estos nuevos emprendimientos, llamémosle así, ya sea... Yo justamente las charlando. comunicaciones. Vos Sí. sabés que, te digo, habrá sido tan rica que acá nos ha pasado, no hace mucho, me sorprendí con una persona que venía a conocer a una de nuestras locutoras, a Marita Trotti, que estaba... Claro, Y él, Marita. bueno, pero él venía a ver una chica de 12 años que tocaba la guitarra. Él se encontraba Ah, con una mujer de por 50 años. favor, No lo por podía, no lo favor. podía creer, ¿no? Y es como que uno, es Claro, como que todavía estaba en el tiempo, digo, ¿qué peso habrá tenido la radio, me imaginaba yo en aquellos años, para que una persona se haya enorme, quedado Ricardo. con esa imagen de aquellos Enorme, inicios Ricardo. de la radio y Sí, transcurriendo todas estas décadas, todavía llegar acá por primera vez al estudio de la radio y esperar sí. encontrar aquello que Buscando la niña, buscando claro, porque para la él de 12 esa años. persona seguía siendo una niña. Ujú. Bueno, siempre se dice la magia de la radio, La magia de la porque la radio. magia, claro, uno los escucha y después uno como imagina, se Ujú. imagina el rostro de ustedes, de acuerdo a la voz. Ahora ya ha cambiado por el tema de esto de las pantallas, pero 50 años atrás, imagínate que no, lo que fue para Victoria, la radio LT39, yo ahí tenía 10 años, 10 años, 11 años. Vivía en el campo, entonces tengo, y soy memoriosa, así que me Ajá. acuerdo perfecto lo que significaba escuchar toda la información, la puesta al día y lo que significó en la conexión hacia nuestra región, porque, bueno, dependía en los 70 si tenías o no los medios, otros medios de otras radios, las escuchabas, pero la cuestión de lo regional, Ricardo, que es tan importante, y lo local, porque convengamos que por ahí uno en aquellas épocas veía siempre o radios o de Buenos Aires o Sí, sí, sí. Rosario, o canales de Rosario, o sea, en Entre Ríos es muy importante todos los esfuerzos, eso es una opinión personal, que se dirijan en pos de intercomunicarnos entre nosotros, entre los entrerrianos, porque a veces creo que estamos como muy atentos, y no está mal, cada uno hace lo que puede y lo que quiere, no digo, no juzgo para nada, pero creo que por ahí nos estamos perdiendo, los entrerrianos, el conocer más y mejor lo que está sucediendo en toda la provincia. Entonces, en ese sentido, las radios, como la de ustedes,
cumplen una función muy importante, porque abren, y si vivís en el campo o en las islas, la comunicada, las personas que vivían en las islas, y también la importancia del Club de los Niños, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El Qué Club de los nombre. Es Niños, con difícil el tío imaginar hoy Panchito. un contenido radial para chicos, ¿no? Muy bueno, mucho vamos a Muy tener que, difícil. mucho Pero para charlar. bueno, Puede ser una linda claro. ocasión para charlar más adelante en otra Mira, oportunidad lo de la hay radio, ¿no? muchos. Yo desde ya les digo que sí, han sido claves y son claves, lo siguen siendo. Lo importante también es esto, o sea, eh, hay instituciones y cosas que, bueno, tienen su origen, su momento y luego por distintas causas, pero la continuidad es algo que a veces, como vos decís, en otras cosas, lo naturalizamos. No hay que naturalizar la continuidad, y muchísimo menos en nuestro país, donde por ahí hemos vivido tantos cambios de todo orden. Entonces, la continuidad en una institución, en un medio de comunicación, etcétera, podríamos seguir, es un valor muy importante. Es muy, muy importante. Y a veces sabemos todos que cuesta, ¿eh? Lo mismo en un comercio. A veces nosotros acá en la ciudad tenemos muchos comercios de décadas. Eso es muy valioso en sí mismo, porque significa, como hablábamos al principio, de la sociedad italiana y de la escuela, que hay personas dispuestas a trabajar en eso y a comprometerse. Sí, señor. Y creo con vos que es un camino muy valioso y muy propositivo, positivo. Sí, siempre. Y Ana, además es muy bueno para las personas que formamos parte de eso, también es muy bueno, a nivel individual y colectivo. Bueno, ya bueno, está. ojalá esta charla nos sea una invitación también para que la gente se entusiasme, redescubra la Sí, Alighieri y empiece a sí, ver, bueno, sí, todos los sí, que hemos sí, tirado en esta mesa de diálogo y sí, agradecerte, sí. Ana, por este espacio que nos has dedicado para la plataforma multimedia de LT39. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo, totalmente, ¿eh? Siempre dispuesta a nuevos contactos en este sentido. Así que bueno, les deseo muchos éxitos y muchas gracias a vos y a tu equipo. Que lo pases bien. Muchísimas gracias.